todos y tenemos una situación puntual. Y es que en el ámbito de las relaciones laborales propiamente dicha, ha sido palpable que la legislación laboral vigente no cuenta con ciertos mecanismos normativos idóneos, ¿verdad?, para enfrentar los retos que en el ámbito del mismo derecho laboral surgen ante situaciones planteadas como una emergencia sanitaria. Es entonces que ante este acontecimiento, ¿qué suceden con los cambios normativos o establecidos en esas cláusulas de los contratos de trabajo suscritos entre dos? Para eso debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos algunos cambios estructurales en los contratos de trabajo? Recuerden, por favor, escribir si escuchan bien o si tienen problemas con el audio para estar más o menos claros. Ok. Las preguntas de rigor en una relación de trabajo silvestre, común, ¿verdad?, que no está en ponderación de una emergencia, de una alerta sanitaria, son, por ejemplo, y que nosotros las recibimos en el día a día de los conversatorios. Podemos modificar alguna cláusula de un contrato indeterminado de trabajo, o otras pueden ser referidas a que si el traslado de un trabajador, ¿qué significa ante la legislación laboral? Si es una modificación sustancial o no sustancial del contrato de trabajo. A todo esto, la gestión de los recursos humanos se hace un mapeo mental, ¿verdad?, de cómo podría operar una modificación de los contratos de trabajo. Y en ese mapeo mental se refieren a si hay modificaciones sustanciales, que quiere decir modificaciones a las condiciones de trabajo, modificaciones funcionales, que tiene que ver con las funciones que desarrolla el trabajador, o si hay alguna modificación geográfica que tiene que ver con traslado. Este es el mapeo mental que nosotros hacemos cuando tenemos definido o pensado, tenemos que hacer una modificación al contrato. ¿Cómo lo hacemos? Pero ante una situación coyuntural, puntual, como es el COVID-19, reconocido mundialmente como una pandemia mundial, esta alerta sanitaria, que es concebida como un caso fortuito y fuerza mayor, impacta en las empresas a un nivel tal que también, pues, no escapa del control, porque también afecta ponderadamente a las relaciones de trabajo y por ende a los trabajadores. Dentro de este marco de impacto, ¿qué se puede hacer para el manejo de las relaciones o cómo esto impacta? Bueno, ustedes saben perfectamente que desde que se dio esta situación y en lo que seguimos trabajando, nosotros en CADIN, desde el Centro de Formación, hicimos tres herramientas que las hemos puesto a disposición de ustedes de forma gratuita, ¿verdad? La primera se elaboró el 19 de marzo, la segunda se elaboró el 27 y la última, que es un dossier informativo que recoge también parte de las preguntas de los webinars pasados, y también tiene información del país, de la región, cómo estamos en el tema del COVID. Esto ha sido publicaciones para apoyarles y dar respuesta, a ver, dentro del marco de las relaciones laborales, ¿qué se puede hacer? Pero hoy tenemos la situación de las modificaciones de los contratos. Las herramientas están en los sitios web de la Cámara y pueden tener acceso a ellas con un link. Y como les dije, son totalmente gratuitas. Pero bien, este impacto que ha tenido el COVID en las empresas tiene una connotación.
en la organización misma de la empresa y por ende en la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque se replantea nuevas formas de relaciones de trabajo y nuevas formas de trabajar. Pero dentro de ese marco, ¿qué pasa con las relaciones de trabajo? Con esa nueva forma de gestionar o administrar a las personas. ¿Qué debe hacer el recurso humano? No descuidando el ámbito legal, que es muy importante, ¿verdad? Por un tema de evitar riesgos legales y económicos para las empresas. Efectivamente, dentro de estos cambios se sugiere una especie de modificaciones contractuales. Estas modificaciones contractuales, siempre bajo una alerta o un caso fortuito o fuerza mayor, se requiere en primera instancia que sea arreglado mutuamente, es decir, que se cuente con la anuencia y disposición del trabajador. Dentro de estas modificaciones contractuales, ustedes pueden encontrar en la forma de trabajo, una de las variaciones ha sido el trabajo a distancia. Ojo, no digo teletrabajo porque en Nicaragua no existe ley de teletrabajo y hay que aprender a decir las cosas por su nombre. Se llama trabajo a distancia o trabajo a domicilio o trabajo remoto. Nosotros, a diferencia de Costa Rica, no tenemos ley. Costa Rica tiene una ley de teletrabajo, muy buena, por cierto, que es del 18 de septiembre del año pasado y su reglamento es del 20 de diciembre del año pasado. Y tiene 3 formas de teletrabajables, ¿verdad? Para relacionarse a este tipo de trabajo. El trabajo, dice el telecentro, que no es más que el call center, propiamente dicho. El trabajo a domicilio y el trabajo bajo el sistema móvil o itinerante, que es que yo tengo en mi smartphone y estoy trabajando con la empresa desde el lugar que me encuentre sin requerimiento de un computador o desde la computadora de casa, pero bajo la plataforma y procedimientos establecidos por la empresa. Esta ley es muy completa, es importante que le demos una checadita porque establece algunos lineamientos muy importantes, como por ejemplo que no se avisora en el país por la situación de emergencia que se vive, pero por ejemplo esta ley plantea, ¿verdad?, que la jornada de trabajo diurno para el teletrabajo debería ser la misma que dice el Código del Trabajo. Y el Código de Trabajo de Costa Rica, en el artículo 135, nos habla de las famosas 8 horas ordinarias, con la diferencia que ellos inician a las 5 de la mañana y su jornada ordinaria termina a las 7 de la noche. Entre otros requisitos, como el requerimiento al empleador, y forma parte, según esta ley, de sus obligaciones de garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía determinada en la forma mediana posible y capacitar al trabajador sobre el manejo adecuado de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, lo que prevé esta ley es que el trabajador está bajo la figura del teletrabajo, pero el empleador debe garantizar las herramientas y dentro de las herramientas se concibe el gasto de consumo energético o de cuenta medianamente posible de la plataforma del internet. Aquí nosotros no tenemos nada, por eso es que es absurdo cuando nosotros leemos por ahí acuerdo de teletrabajo. No tenemos ley de teletrabajo, tenemos que hablar de trabajo a distancia, ¿verdad?, o trabajo remoto, que es muy diferente. Otras de las variaciones que ha sufrido las condiciones contractuales es lo relacionado a las jornadas de trabajo. Y en las jornadas de trabajo, como lo hemos dicho en otros conversatorios, inclusive adelantándonos un poco sin saber todo lo que venía, hablamos de la jornada 4x4.
Y se ha dicho que esta jornada en Nicaragua no tiene un marco legal como tal, porque ustedes saben que solo nos manejamos con lo que dice el artículo 51 del Código del Trabajo, las 3 jornadas típicas, ¿verdad? Diurna, nocturna y mixta. Y vamos un poquito más allá del artículo 63, que nos refiere el acuerdo mutuo para arreglar aquellas jornadas, donde significa ampliar el número de horas de trabajo para disminuir el número de días, que es la famosa jornada 4x4. Ok, este escenario nos plantea una variación de la jornada de trabajo. Y esta variación tiene que ver con jornadas que sean flexibles y que permitan el trabajo de forma temporal e irregular, donde la jornada de trabajo sea realmente comparable. Es decir, que si yo tengo una variación en mi contrato y voy a pasar de una jornada ordinaria de 48 horas, por ejemplo, a una jornada de 20 horas semanales, debe ser comparable. La legislación de los demás países, inclusive las consideraciones de la OIT en el convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial, habla de la palabra comparable. Cuando se dice comparable, en el buen español significa que sea a la vista comparable de que la jornada que se pactó en un contrato parcial o en un arreglo parcial no sea igual a la de 48 horas, porque entonces es una jornada simulada, no es una jornada a tiempo parcial. ¿Qué significa con esta variación de la jornada bajo un sistema parcial? Significa que el trabajador tiene una regulación planteada en que igual salario por igual trabajo. ¿Dónde tenemos esto? Pues lo más cercano que tenemos es el título preliminar romano número 13, igual salario por igual trabajo, la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Nacional Laboral, y vamos a ver dos sentencias rapiditas sobre ese tema, y el convenio 175 de la OIT, que recuerde que la OIT es fuente jurisprudencial, fuente de derecho, porque hay normas internacionales del trabajo. Otras de las modificaciones contractuales que se suelen dar en épocas críticas está referido con la variación de la modalidad salarial. Es modalidad salarial, no es reducción salarial. Si bien es cierto, y volvemos un poquito para atrás, la jornada 4x4 lleva inmersa una reducción de salario, pero claro, es porque el trabajador va a trabajar X número de horas a la semana y el salario para esas jornada parcial es pactado por horas. Y si tú me dices que me vas a pagar 200 córdobas la hora y al final del día en la semana te trabajo 20 horas, no es más que una operación matemática de multiplicar el valor de la hora por el número de horas trabajadas. Las prestaciones sociales, por ende, para los que manejan números saben perfectamente que son acumulativas, pero en base al factor diario de 0.0833. Entonces, diferente es la reducción salarial, porque la reducción salarial no es viable cuando tienes un código del trabajo que tiene tasadas garantías mínimas. Es decir, no se puede hacer mínimo lo que ya es mínimo. No es transar de lo mínimo a lo menos mínimo, sino que hay que procurar que haya un equilibrio, porque al final se afecta considerablemente la porción patrimonial del trabajador, que hoy en día es su salario, no tiene otro. Entonces, estas modificaciones pueden ser sustanciales, y vamos a ver cuándo son sustanciales, no sustanciales o oscuras. ¿Y qué pasa cuando una modificación al contrato, o mejor dicho, la redacción de esa cláusula o ese adendum o ese acuerdo está ambiguo? Simple y sencillamente, nuestro Tribunal Laboral ha dicho que se aplicará, ¿verdad?,
lo establecido en una norma civil. Y la norma civil dice que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que quien elaboró el arreglo, el adendum, es el empleador, y entonces a él le recae la responsabilidad por haber redactado de forma ambigua, oscura o lesionando derechos que dije al inicio mínimos. Esto lo encuentran en el artículo 2503 del Código Civil y que sirve para dar respuesta a estos temas de oscuridades en acuerdos o oscuridades en adendum o en cláusulas de los contratos de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con estas modificaciones de las condiciones de trabajo? Como dije al inicio, tenemos modificaciones no sustanciales. ¿Qué significa esto? Que estos son cambios pocos importantes que los puede hacer unilateralmente el empleador y que muchas veces son aceptados por el trabajador, quien no se opone, porque no violentan derechos. Pero hay unas modificaciones a las condiciones de trabajo que sí son consideradas importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la relación misma del trabajo y a esto se le conoce como modificaciones sustanciales. Es decir, para que se den estas modificaciones sustanciales debes tener un basamento más que legal, tiene que haber unas razones, digamos, económicas, técnicas, organizativas o de producción, en donde el empleador presenta propuesta de introducir cambios que suelen ser importantes en el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? Si esa modificación al contrato es sustancial. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación cuáles, según la doctrina, son consideradas modificaciones sustanciales. Y para los estudiosos del derecho, ellos insisten, debe estar estas modificaciones sustentadas en causas. ¿Y cuáles deben ser esas causas? Económicas, técnicas, organizativas y de producción. Pero tenemos hoy día un elemento, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál es la importancia de estas modificaciones sustanciales? ¿Por qué? Porque ellas van a ceñir o tienen que ver con las condiciones laborales pactadas y que están referidas a modificar la jornada de trabajo, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turno, si vamos a cambiar gente o por haber tenido una reducción de personal, vamos a disminuir el grupo de trabajadores y reorganizar todo el sistema de la empresa y por ende los turnos. El sistema de remuneración, una cosa es variación de la modalidad salarial y otra es reducción salarial, que es muy diferente, no lo podemos confundir. También la modificación sustancial puede ir dirigida al sistema de trabajo y rendimiento, puede ser una movilidad funcional que tiene que ver con las funciones, ¿verdad? Si me quedo con poco personal en la empresa y necesito distribuir entre lo que tengo las funciones, ¿cómo puedo hacerlo sin que esto signifique que estoy violentando un derecho que fue concebido desde el inicio que pactamos en una contratación? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la modificación funcional? Que no es más que modificación en las funciones. Aquí hay que tener presente que, si bien es cierto, según la doctrina, es aplicable a cualquier categoría de trabajadores, debe estar sustentada en causas. Pero el trabajador puede protestarlas y decir, como suele suceder en Nicaragua, en algunas empresas, los contratos de trabajo llevan inmerso, además del cargo, el listado de funciones. ¿Qué pasa con ese listado?
es diferente a tenerlo en la ficha descriptiva de funciones según los manuales operativos de la empresa. Presiona y obliga a la gestión de recursos humanos a que tenga que forzadamente firmar un adendum a esa cláusula del contrato de trabajo en el tema de cambio de las funciones, compactación de funciones o ampliación de las funciones. Esto estemos bien claros. Y esto se puede dar en estos escenarios porque no se exige una causa como tal, pero la causa que tenemos es, como dicen nuestros jueces, muy visible y permanente. No necesita de comprobación alguna. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestro código? Porque el tema que nos trae a colación es la modificación de los contratos de trabajo. ¿Qué dice nuestro código? Nuestro código del trabajo no tiene una lista de situaciones en las que se pueda modificar el contrato de trabajo. No las tiene. No hay un capítulo, no hay un artículo que diga expresamente, ¿verdad?, modificaciones de los contratos de trabajo. No. Lo que nos obliga a revisar la norma para encontrarnos que hay ciertas situaciones o circunstancias especiales en las que el código plantea unas modificaciones a la relación de trabajo. ¿Y cuál es? Bueno, en primer orden, como el derecho laboral es un derecho social, ¿verdad?, siempre busca el mutuo acuerdo o arreglo entre las partes, previene que estas modificaciones a estas situaciones puntuales requieran el acuerdo entre las partes, pero también prevé que el empleador pueda, de forma unilateral, introducir cambios en los contratos de trabajo. Y ejemplo de estas circunstancias especiales, ¿dónde las tenemos? Bueno, si revisamos los artículos 31 y 32 del Código del Trabajo que tenemos allí, la figura de los traslados. El traslado puede ser temporal o puede ser definitivo. Y en los traslados estamos hablando de una modificación sustancial. Puede ser un traslado geográfico, es decir, fuera del territorio donde habitualmente trabajaba, en otro municipio, en otra localidad. O el traslado en la misma zona o el traslado a otra plaza. Esa es una de las situaciones especiales. ¿Cuál es otra situación especial contemplada por el código? Lo tenemos planteado en la reducción o cambio de jornada. Lo dije al inicio, ¿verdad? ¿Qué tenemos con el artículo 56? Recuerdan ustedes que es el famoso artículo que se estuvo utilizando desde el 2018 para acá en algunas empresas, cuando refiere que por decisión unilateral del empleador cortan las labores a las 2, 3 de la tarde y manda al trabajador a su casa. Pero la norma refiere que esta reducción brusca, momentánea de la jornada implica que el empleador tiene que reconocer salario. Cuando la norma dice deberá reconocer la semana completa, ¿verdad? Esta es una forma de reducción de las condiciones contractuales. También lo tenemos en el artículo 63 cuando decimos vamos a cambiar la jornada. Si tenía una jornada de 48 horas, ahora voy a pasar a una jornada de contrato parcial. Y el título preliminar número 13, que lo mencioné al inicio, que habla sobre igual salario por igual trabajo, tiene su basamento específicamente en reducciones de jornadas de trabajo. Otra de las circunstancias especiales está referida al cambio de la modalidad salarial, no es reducción salarial, y están planteados en el artículo 82 y el artículo 83. Si recuerdan, el artículo 82 solo refiere que el salario será libremente pactado por las partes y que no será inferior al mínimo legal. Y el 83 habla de las diferentes modalidades salariales. No es igual decirle a un vendedor o a un comisionista, voy a quitar comisiones
y solo vas a tener un salario X, a decirle a un trabajador, te reduzco el salario en un 20%. Eso no es cambio de modalidad salarial, eso es una reducción abrupta de la porción salarial. Y eso sí es violatorio del derecho que ya, como dije al inicio, en el código es mínimo, es derecho mínimo. Y otra de las circunstancias especiales planteadas por el Código del Trabajo tiene que ver con las suspensiones de la relación laboral. Y cuando hablamos de la relación laboral, por ende, señores, estamos hablando de la reducción, de la suspensión del contrato de trabajo. Y esto lo tienen ustedes en un capítulo que está del artículo 35 al 38, 39 inclusive, que refiere o define la forma de suspensión, que es lo que contempla el artículo 37, como ustedes saben. Literal F habla de la suspensión individual del contrato de trabajo por mutuo consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nos impone a las dos partes de la relación laboral ponernos de acuerdo en cómo llevar a cabo esa suspensión de la relación laboral. Y aquí les planteo algo que estuvimos revisando, también hecho por Costa Rica, ¿verdad? En un decreto administrativo que habla sobre, ellos emitieron recién un reglamento para el procedimiento de cómo llevar a cabo las suspensiones temporales de los contratos de trabajo. Esto para evitar que el empleador pudiera hacer acuerdos mutuos lesionando derechos mínimos, ¿verdad? Y nuestra legislación solo lo plantea en el artículo 37 y también en el 38, cuando ordena poner en conocimiento a la autoridad laboral, ¿verdad? Pero con la variante que en el caso fortuito, fuerza mayor, no se requiere de comprobación como tal. Entonces, nosotros decidimos también, para darles mayores insumos en el tema, dejarles allí planteado un abanico de disposiciones laborales que han adoptado los ministerios del trabajo de la región sobre el manejo de las relaciones laborales por el COVID-19. Y vemos que Honduras, además de dictar un protocolo de bioseguridad, que todos los países lo dictaron, ¿verdad?, también emitió decretos en los cuales ordenaba a las empresas que debían acreditar las razones por las cuales no había pago de salario para los trabajadores. Y con el fuero maternal o fuero especial ordenaron que los casos de suspensiones o de no pago de salario no podían afectarse ni a trabajadoras embarazadas ni a trabajadoras que se encontraran lactando. Nicaragua solo tiene al día de hoy 3 comunicaciones puntuales. Una, bueno, ya sabemos, se estuvieron autorizando suspensiones colectivas ante el Ministerio del Trabajo. 2, en la página del MINSA ustedes podrán ver un comunicado, no tiene fecha, pero es de febrero, sobre medidas frente al coronavirus. El 3, que les sirve a todos como un marco referencial, es el acuerdo tripartito que se firmó en Zona Franca el 24 de marzo, por supuesto, para atender la emergencia nacional por el COVID. Y tenemos que el día de ayer la Corte Suprema de Justicia emitió una circular donde define medidas preventivas. Y dentro de las medidas preventivas también abordaron temas de índole laboral. Costa Rica dictó, es el país que más directrices ha dictado, ¿verdad? Dictó una directriz el 9 de marzo a nivel de todo el estado,
donde ordenaba reorganizar trabajos, el teletrabajo, pero ellos tienen una ley de teletrabajo, como les mencioné al inicio, el aislamiento social y activar todos los protocolos sanitarios. Adicionalmente a eso, ellos emitieron un documento el 13 de marzo, muy bueno, por cierto, que habla sobre la adición de criterios aplicables por riesgo ante contagio. Estamos hablando si un contagio puede ser considerado o no un riesgo profesional. Entonces, allí en esa directriz plantearon criterios que según la Caja del Seguro Social de Costa Rica debería valorar. También dictaron un decreto el 19 de marzo referido a protección del empleo, sobre todo evitar los despidos masivos, y crearon el procedimiento para establecer el paso a paso del trámite de suspensión de los contratos de trabajo ante la Inspección General del Trabajo, que es la instancia que los autoriza. También dictaron otro decreto el 21 de marzo que habla sobre la reducción de las jornadas de trabajo y que esta reducción de jornada de trabajo no puede ser aplicable ni a embarazadas ni a mujeres que se encuentren lactando. También han dictado lineamientos para personas trabajadoras con puestos no teletrabajables, quiere decir aquellos cargos de personas que se requiere físicamente en la empresa, cómo es su jornada, qué se les debe garantizar, a diferencia de las personas que hacen trabajo a distancia o teletrabajo por la ley que ellos tienen. Entonces ellos sí tienen un sinnúmero de disposiciones laborales emitidas por el Ejecutivo y planteadas por el Ministerio del Trabajo para los ciudadanos en función de garantizar sobre todo la protección. Guatemala dictó 3 consideraciones que también son buenas, pero la primera fue dictada el 28 de marzo y establece el estado de calamidad pública, es decir, recuerden ustedes que estuvieron en una cuarentena estricta. El 3 de abril emitieron otro decreto de ampliación del primero, fue emitido por la presidencia, y el 12 de abril tuvieron que emitir medidas presidenciales que estaban referidas a, por la cuarentena, horarios de trabajo restringidos, actividades laborales suspendidas y siempre con la importancia de preservar los empleos y los salarios de los trabajadores. También crearon un procedimiento electrónico para suspensión del contrato de trabajo o contrato colectivo. Es decir, que lo hagas en línea, sin tener que ir ante las oficinas de la Inspección General del Ministerio del Trabajo. El Salvador emitió la Ley de Emergencia Nacional que toca tópicos laborales y después emitió un decreto donde prohíbe los despidos, ¿verdad? No reducciones salariales a los trabajadores que sean o fuesen sometidos a cuarentena y ordena el trabajo virtual. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ley de teletrabajo. Panamá emitió 4 disposiciones, ¿verdad?, en la que planteó, en una emitida el 13 de marzo, la reducción de la jornada laboral, otra emitida 3 días después, el 16 de marzo, que habla del goce de vacaciones vencidas y le meten el término o adelantadas, y la protección para las personas de tercera edad, embarazadas o personas con riesgo. También hablan de la disposición del teletrabajo y de la obligación de los empleadores de cumplir con los protocolos de higiene y seguridad del trabajo. Finalmente, también emiten un decreto presidencial, ¿verdad?, donde disponen que la pandemia sea considerada un caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión de los contratos de trabajo.
Y por último, habilitaron a través de un decreto, el 2 de abril recién, una plataforma digital para atender las denuncias de los trabajadores por empleadores que estuvieran violentando derechos laborales en ocasión de la alerta sanitaria. Entonces ustedes ven acá la gama o el matiz de todas las disposiciones que en la región se adoptaron por el COVID-19. Pero ¿qué tenemos con el acuerdo tripartito? ¿Qué rescatamos de él? Como leen en la lámina, yo insisto, es un marco referencial aplicable y lo puedo inclusive invocar, porque en este marco referencial de este acuerdo tripartito, porque también fue firmado entre las organizaciones del sector textil por parte del empleador, las organizaciones sindicales y el gobierno a través de la Comisión Nacional de Zona Franca, por esto es tripartito, hay unos elementos allí de lo convenido que puede ser un marco referencial para las empresas. Y lo vemos en el listado del 1 al 6. Habla de otorgar permisos laborales con goces porcentuales de salario. Por ninguna parte habla reducción salarial, goces porcentuales, pero estamos hablando de permisos laborales, como decir no cumplimiento de jornada. Otorgar anticipo a cuenta de vacaciones, es decir, aquellos casos de trabajadores que tenían muchas vacaciones acumuladas, pues que le pagaron una parte en concepto de vacaciones. Reducir jornadas de trabajo, es decir, aminorar el número de días o bien las horas laborables diarias. Y aquí es donde vinieron a jugar las famosas jornadas a tiempo parcial. Otro de los acordados allí fue realizar actividades laborales a distancia, o lo que ellos mal le llamaron teletrabajo, porque no se puede hablar de un teletrabajo cuando no tenemos una figura como tal que lo regule. Realizar suspensiones temporales de contrato del trabajo bajo el amparo o con el fundamento del artículo 38 CT. Y después el último abanico de opciones dice, en el número 6, usar cualquier otra buena práctica que la empresa considere conveniente. Ojo, buena práctica en el sentido de que no lesionas derechos, ¿verdad? Siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo. Aquí rescatamos, ¿qué rescatamos otra vez? El mutuo acuerdo. Y dice, como por ejemplo, es decir, el acuerdo lo sugiere, anticipos de antigüedad, anticipos, paquetes alimenticios y otras, es decir, otras medidas o otras prácticas que la empresa pudiera tomar. Y el numeral tercero, que es muy importante y por eso allí lo pegamos, habla sobre la suspensión colectiva. Pero si leemos bien, nos está diciendo que no requiere ir al MITRA siempre y cuando haya un mutuo acuerdo, porque dice, previo, es decir, antes a la suspensión colectiva y temporal de los contratos de trabajo, las partes acuerdan someterse a lo expresamente dispuesto en la parte final del artículo 38 CT. Es decir, que para que toda suspensión colectiva se procurará el mutuo consentimiento del empleador y los trabajadores a través de una comisión bipartita, aunque se invoque la causal, el caso fortuito o fuerza o mayor. Como ustedes saben, son causales no imputables a las partes, no imputables al empleador y debidamente comprobada. Pues la palabra debidamente comprobada está de más, porque como han dicho los jueces, es notorio, es visible, no necesita comprobación alguna. Pero que en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo en esa comisión, pues entonces se procederá a ir a la instancia de la autoridad administrativa del trabajo. En este sentido, es oportuno retomar un par de sentencias que tenemos y que plantean el escenario del caso fortuito fuerza mayor. Una de ellas fue dictada por el juez tercero del trabajo por una demanda
de un grupo de trabajadores con acción de nulidad de una suspensión colectiva de contratos de trabajo conectada con pago de salarios y prestaciones. La parte medular que nos interesa acá, ¿verdad?, es que dice el juez textualmente: la suspensión del contrato de trabajo es una figura jurídica y que en algunos, no necesariamente en todos los casos, las partes pueden lograr un acuerdo conforme lo dispuesto en el segundo párrafo, que es el párrafo que refiere al acuerdo tripartito, ¿verdad?, que promueva que las partes dentro de una situación de crisis intenten el mutuo consentimiento, pero no debe interpretarse que esto es imperativo, en especial cuando la causal de la suspensión es el caso fortuito o fuerza mayor, dado que los efectos del caso fortuito y la fuerza mayor son isofactos. Es una situación, dice, que escapa del control de las partes y del control del empleador. Por ende, continúa diciendo la sentencia, para el caso de las suspensiones colectivas, cuando se invoque el caso fortuito o la fuerza mayor, no debe de acudirse a la instancia administrativa. Los trabajadores de ese caso no conformes fueron de apelación y los magistrados del tribunal, esta sentencia fue emitida el 21 de septiembre del año 2018 a raíz de la crisis política. El 4 de abril del 2019, con la sentencia 266-2019, los magistrados del Tribunal Nacional Laboral resolvieron el tema en cuestión y no solo vamos a detenernos a lo que nos interesa. Dicen ellos que el caso fortuito y la fuerza mayor son conceptos de derecho común, que en el derecho laboral son tomados sin alteración, dice, o sea, no hay una disposición en el ámbito laboral, pero que en el caso fortuito y en la fuerza mayor son dos circunstancias especialísimas, que por ello no se requiere acudir a la instancia administrativa para someter a comprobación lo que es de dominio y vista pública. Eso es lo que me refieren los magistrados, pero siempre disponen que se deja salvo el derecho de los trabajadores que se sientan inconformes de ir a la vía judicial a reclamar, como lo hicieron en el caso que le mencioné, una acción de nulidad de la suspensión de los contratos de trabajo y por ende de la petición de salarios y prestaciones por el tiempo en que se dio la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Pero bueno, hablando de las disposiciones que ha emitido Nicaragua, acá tienen ustedes la circular emitida el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia y en la página tercera, párrafo penúltimo, además de hablar de las medidas preventivas, del uso de mascarilla, de alcohol gel, de tener las condiciones higiénicas óptimas, entre otras medidas, el único punto que tiene relacionado a temas prestacionales está en este párrafo que dice así: se enviará de vacaciones a todo el personal con más de 7 días de vacaciones acumuladas de manera ordenada a criterio del jefe o jefa de la oficina con el visto bueno del coordinador o coordinadora y delegado administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede
hacer uso del rol o plan de vacaciones en ocasión de esta situación relacionada con el caso fortuito o fuerza mayor. Y vemos pues la disposición de la Corte Suprema en ese sentido. Otro elemento que es importante que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, es la invocación de fuentes pertinentes en nuestros arreglos o acuerdos. Es decir, lo que no plantea el código, como lo dije al inicio, que nuestra legislación no tiene enlistado un sinnúmero de situaciones que se pueden dar. Solo tiene el caso fortuito, fuerza mayor, y no lo tiene definido. Solo nos tenemos que ir al Código Civil para entender un poco. Tenemos ciertas fuentes de las cuales podemos hacer uso y que son importantes para dar respuesta a algunos acuerdos o arreglos o disposiciones internas dentro de la empresa. Uno tiene la jurisprudencia. Dentro de la jurisprudencia, en el caso puntual que estamos hablando, tienen 2 sentencias emitidas por el Tribunal Nacional Laboral sobre jornadas a tiempo parcial, donde los magistrados dicen que, si bien es cierto, es una forma de trabajo inusual, no es ilegal, pero tiene su basamento, como lo dije recién, en el título preliminar número 13 romano del Código del Trabajo y en el convenio 175 de la OIT, que es sobre el trabajo a tiempo parcial. Después tienen ustedes acá, y las acabo de leer, 2 sentencias sobre suspensiones colectivas. Estas fueron las sentencias dictadas en ocasión de la crisis política y de la cual los magistrados se apoyaron para resolver una contienda llevada por sindicatos en contra de un empleador. Y tanto en primera como en segunda instancia mantienen que, basado en el caso fortuito, fuerza mayor, no se requiere el previo consentimiento o autorizado del Ministerio del Trabajo. Hay 2 sentencias que hablan sobre prestaciones sociales, ¿verdad?, que en ellas están referidas en caso de suspensión, que tienen que ver con insumos en esa materia. Hay una sentencia que he visto que muchos colegas la han invocado, pero hay que aclarar que esta sentencia emitida por el Tribunal Nacional Laboral, que habla sobre cambio de la modalidad salarial, no es para reducción salarial, porque algunos colegas la han malentendido y han dicho, no, ella plantea reducción. No, señor, su considerando plantea cambio de la modalidad salarial, que es diferente. Esta sentencia se encuentra recurrida de amparo, es decir, está en un estado suspensivo y del 2014 está bajo ese régimen. Y hay 3 sentencias muy importantes que hablan sobre la oscuridad en los contratos de trabajo, invocando el artículo 2503 del Código Civil sobre quién recae la oscuridad cuando un contrato es ambiguo u oscuro. Esta jurisprudencia, concatenada con las normas internacionales del trabajo, que la tienen también enlistada en la otra casilla, son los marcos referenciales que pueden ayudarnos en nuestra gestión de RH para ser utilizados como fuentes pertinentes en nuestros acuerdos. Y lo digo con propiedad porque el 17 de abril tuve el gusto y el honor de estar en una videoconferencia planteada por el especialista de normas internacionales de la OIT, el doctor Humberto Villasmil, donde se debatió el contexto de estas normas internacionales y cómo daban respuesta ante el caso de alerta sanitaria mundial. La videoconferencia muy buena se tituló El COVID-19 y sus desafíos para el derecho del trabajo en Latinoamérica. Así que tuvimos muchos insumos importantes para poderlos después compartir
con ustedes el día de hoy. Aquí tenemos, en relación al caso fortuito, fuerza mayor y sobre la suspensión de la relación laboral, otras referencias de la OIT y que son importantes manejarlas. Según la OIT, en su convenio 29, que es un convenio sobre el trabajo forzoso, ellos hablan o hacen una relación del caso fortuito o fuerza mayor en el literal del artículo 2, del inciso 2, perdón, del artículo 2 de este convenio. Y ahí el doctor Villasmir utilizó una expresión muy jocosa cuando dice: caso fortuito y fuerza mayor, hermanos siameses, siempre están juntos en todos lados. Nunca ninguna legislación los ha separado en su definición, ninguna. Ahí se mantiene, son hermanos siameses. Entonces, es otra fuente de referencia valedera a la hora de considerar nuestros acuerdos, ¿verdad? Y el convenio 158 habla sobre las suspensiones de la relación laboral y nos llamó poderosamente la atención el artículo 6, porque habla de una suspensión temporal del trabajo por razones de salud, ¿verdad? Y un contagio por coronavirus puede ser una forma de incapacidad y por ende es una suspensión individual del contrato de trabajo y que para la OIT, como está señalado allí en celeste, no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación laboral. Es decir, como son normas internacionales y muchos de estos convenios son ratificados por Nicaragua, no perdamos de vista que son fuente supletoria de nuestro derecho del trabajo. Por eso son referencias que no son menos importantes. Pero miren ustedes, ¿qué tenemos nosotros normado en Nicaragua sobre el caso fortuito fuerza mayor? Revisamos un poquito, no revisamos mucho. ¿Y qué encontramos acá? Lo tiene señalado el Código Civil en dos disposiciones. En el artículo 1864 y en el artículo 3027, que tiene una connotación laboral. Y por eso lo copiamos abajo del pie de la lámina, que dice: si el trabajo ajustado por ciertos días o mientras dure la obra fuere interrumpido por caso fortuito o fuerza mayor, el jornalero tendrá derecho de cobrar el importe correspondiente a la parte del servicio que se hubiere prestado. Recordemos, desde la historia del derecho laboral, no teníamos código del trabajo, teníamos disposiciones del Código Civil y de la ley de la policía. Y de ahí sacaban los insumos para medir las relaciones de trabajo en esa época. Pero ahora tenemos un código. ¿Pero qué plantea nuestro código? ¿Cómo tiene normado el caso fortuito fuerza mayor? Pues lo menciona a estos dos hermanos siameses inseparables, ¿verdad? Los menciona en el artículo 38, en el artículo 41, en el artículo 69, en el artículo 86, en el artículo 124, literal F, en el 262, literal C, en el 292 y no 293 del Código del Trabajo. Así que allí están planteados. Pero caminando un poquito a la seguridad social, tenemos que en el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social, decreto 974, lo recoge, allá lo menciona. Y también en la Ley 618 no habla de casos fortuitos o fuerza mayor, pero habla la palabra riesgo. Y riesgo no es más que la imposición al empleador de una obligación de medidas de prevención en ocasión de la situación que se vive en el país. Esto es lo que tenemos normado en la esfera laboral. No estamos hablando de derecho mercantil, de derecho de seguros, ni nada por el estilo. Vamos al ámbito netamente laboral. Aquí tienen ustedes dos herramientas que yo le he titulado de obligada lectura. De lo que hemos conversado, les he dicho un poquito, la OIT ha hecho dos publicaciones buenas.
Ustedes las pueden buscar. Una es las normas de la OIT y el COVID coronavirus. Hay un dossier de preguntas frecuentes. Van a encontrar un sinnúmero de preguntas que están con unas contestaciones aunadas a esas fuentes de normas internacionales. Y el otro documento es una guía para el empleador para administrar el lugar de trabajo durante el COVID. Son lineamientos internacionales, pero que nos sirven de insumo a la hora de tomar decisiones. Acá tienen ustedes oportuno en relación al contrato a tiempo parcial para que vean cómo lo tienen regulado otros países, España, Perú, Chile y la misma OIT. Pero ojo, según estas disposiciones, la característica de ese contrato a tiempo parcial o adendum al contrato a la jornada de trabajo a tiempo parcial, la palabra o el clic clave es que sea una jornada comparable con la jornada a tiempo completo. O sea, que es reconocida y en otros países la tienen en sus códigos o lo tienen en unas leyes especiales. Por ende, con el contrato a tiempo parcial que tenemos, ¿cuáles sus características recogidas de lo que dijimos anteriormente? Que tiene que ser una jornada inferior a la ordinaria y que sea comparable, muy inferior. Que se haya acordado de forma voluntaria, es decir, que se le acuerde con el trabajador y que está referida para prestación de servicio de forma regular. Regular es comparable también, no vamos a trabajar las 8 horas como se hacía antes. En síntesis, señores, de todo lo aquí dicho, dejo acá ciertas conclusiones que son importantes que la retomemos porque de ello depende la buena andanza de esa gestión de los recursos humanos que ha sido impactado en un 360% y que nos obliga a nosotros desde nuestra gestión de RH a hacer las cosas bien. Uno es que hayan acuerdos bilaterales que deban revestirse de buena fe. Y aquí recojo lo que dijo el magistrado presidente del Tribunal Nacional Laboral, que el empleador no aproveche la alerta sanitaria para actuar de mala fe, porque esto evita riesgos legales y económicos. Esto no imposibilita que el trabajador vaya a la vía judicial a hacer reclamaciones, ya tenemos precedentes. 2, las modificaciones que se hagan y que sean sustanciales en el contrato de trabajo, ya vimos un abaniquito de modificaciones sustanciales, no deben lesionar derechos mínimos, porque recuerden, lo que tenemos aquí transado en este código son derechos mínimos. Sobre el trabajo a distancia, porque no tenemos ley de teletrabajo, para que no lo mal llamemos teletrabajo, porque no lo es. Si perdura pasada la alerta sanitaria, se considerará una colonización del trabajo según estudiosos del derecho del trabajo, y ya lo están viendo en la Universidad de Salamanca en España cuando dicen así: el teletrabajo impuesto sin dotación de medios adecuados ni adaptación del lugar de trabajo y con asunción de los costos, o sea que el trabajador asume los costos del trabajo a distancia. 2, la invasión del domicilio, la vida privada y familiar del trabajador y su intimidad y privacidad. 3, la colonización del tiempo completo del trabajador con la consiguiente desaparición de las fronteras entre el trabajo y la vida personal, social y familiar. 4, el aislamiento absoluto y la falta de contacto personal del trabajador con la empresa. Dicen ellos que si estos elementos se cumplen pasada la alerta sanitaria, que se entiende que ahorita es una situación temporal, pero que si perdura en la línea del tiempo es considerada como una colonización del trabajo. También otra de las disertaciones que se plantean es que
en posibles acuerdos laborales de cualquier índole debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código del Trabajo, que ya dijimos que son limitados, ¿verdad? El abaniquito, la jurisprudencia y las normas internacionales del trabajo que han escrito bastante sobre la alerta sanitaria. 5. Procurar que los cambios en las condiciones laborales medie el mutuo acuerdo. Tratemos de hacer mutuos acuerdos. Y 6. Tener presente que la ambigüedad en acuerdos o contratos, según criterio del Tribunal Nacional Laboral, se invocará la oscuridad en el contrato. ¿En base a qué? Al artículo 2503 del Código Civil, que dice: la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Y finalmente, señores, para cerrar, vi oportuno dejar esta cita de un máster fiscal y laboral francés que dice: el derecho y el deber son como las palmeras, no dan fruto si no crecen uno al lado del otro. Muchas gracias por la atención, por la Zoom atención en este foro virtual. Aquí insistimos con las medidas preventivas, siempre lo estamos remarcando, ¿verdad? Y sobre todo tener presente que lavar manos salva vidas. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a intercambio de preguntas. ¿Tienes algo, Gloria? Gracias, doctora. Al final fueron 87 participantes los que se han sumado a esta iniciativa que tiene Cámara de Industrias, el poder brindar estos webinars totalmente gratuitos y de temas de interés para poder sobrellevar estos retos que nos ha traído la pandemia. Voy a proceder con unas preguntas que le han dejado aquí los muchachos. Diana Miranda dice: ¿habría suficiente justificación para suspender contratos colectivamente aunque no se haya decretado estado de emergencia? El estado de emergencia es mundial, no es local. No es local, es mundial. Es de conocimiento de todo el mundo, de toda la bolita terráquea. Por ende, aunado a lo que dice el artículo 38 del Código del Trabajo, no hay nada que comprobar. Aquí lo que se tiene que hacer dentro del marco de las posibilidades y bien hecho, cuidando esos derechos mínimos que tiene el Código, es acuerdos de suspensiones individuales de los contratos de trabajo, pero muy bien redactados. Recuerdo que en las herramientas que nosotros posteamos desde CADIN, la última herramienta, que es, si no recuerdo, este dossier, y también estas herramientas laborales, tienen un menú de acuerdos, no es nada escrito en piedra, es algo elemental, sobre la base de que cuando redactemos no se nos vaya una cláusula ambigua o oscura, pero sí se puede hacer. De hecho, había comentarios de algunos colegas amigos que han visitado el Ministerio del Trabajo y que han tenido conocimiento de que no hay autorizaciones de suspensiones. ¿Por qué? Porque el Ministerio está apostando de que las partes se arreglen, acuerden, pero acuerden sobre la base de hacer las cosas bien, de no transgredir el marco legal y no lesionar derechos que ya son mínimos de naturaleza. Otra pregunta por acá dice: pero cuando son salarios variables, ¿cómo acumularán durante el tiempo de suspensión? ¿Con promedio o cómo? Puesto que se le pagará 6 días. Si tiene salario variable, ustedes saben perfectamente que la norma dispone que el empleador, por ejemplo, si yo aplico una suspensión individual en base al literal F del artículo 37, pero en el artículo 37 tenemos que tener cuidado porque él no habla del caso fortuito fuerza mayor, ¿ok? Solo habla suspensiones individuales generales.
por acuerdo mutuo. Pero tengo yo como empleador que revisar los dos documentos y decir, este no tiene el caso fortuito o fuerza mayor, el 37, este sí. Tengo bastante material, tanto jurisprudencia, tanto normas internacionales que dicen que me protegen en cierta forma. Pero voy a hacer el acuerdo en base al 38 porque necesito invocar el caso fortuito fuerza mayor, porque no requiere la comprobación de nadie. Es algo que está en el mundo. Pero el salario, ¿qué pasa con el salario? Son 6 días que dice la norma del 38 mientras dura la suspensión. Tengo que, antes de que se vaya de la suspensión, haber promediado en esos salarios variables qué es lo que le voy a pagar. Entonces debe utilizarse el promedio. Correcto. En el 79 habla de permisos y causas justas. ¿Aplica en el caso de suspensión? En el 79. Doña Karen Pérez dice, El en 79 habla de permisos y causas justas. El 79 del Código del Trabajo, y me voy a permitir leerlo, hasta donde entiendo, tiene que ver con la interrupción de las vacaciones. La interrupción de las vacaciones es que mientras yo esté de subsidio, ¿verdad? Permiso u otra causa justa, ¿verdad? ¿Se interrumpen las vacaciones? Claro que es así. Mientras haya suspensión de la relación laboral, no se acumulan vacaciones, porque la norma ya lo tiene diseñado y planteado de esa forma. Ni cuando estoy de subsidio, ni cuando estoy de permiso u otra causa justa. Justa, no olvidemos la palabra justa. Entonces yo amarro el 38, que es una causa justa, que es el caso fortuito, fuerza mayor, con el 79 y hay una suspensión del cómputo de vacaciones mientras dure la suspensión de la relación laboral. Consulta, dice, ¿el pago de los 6 días es mensual durante dure la suspensión o solo el primer mes? El derecho del trabajo es una norma mínima y por ende el artículo 38 habla de 6 días. Pero esto no imposibilita, utilizando la máxima constitucional de que lo que no está prohibido está permitido, de que el empleador pueda utilizar o hacer un reconocimiento por el salarial, por el tiempo que dure la suspensión, o darlo por un periodo mensual. Ejemplo, si un trabajador está 2 meses de suspensión y el empleador dice, porque puede ser un trabajador que sea de alto riesgo, puede tener hipertensión arterial alta, puede tener problemas de edad con alto riesgo, puede tener diabetes e hipertensión e inclusive lupus. Entonces, no es teletrabajable, o sea, no puede mandarlo a trabajo a distancia. No hay forma. Entonces dice, lo vamos a suspender, pero tiene una condición de salud, es de alto riesgo, voy a reconocer, y lo están haciendo algunas empresas sin dar nombre, donde están reconociendo, por lo menos en el periodo donde está planteada la suspensión, las que pueden han planteado el equivalente a un 60%, las que no pueden o pueden muy poco, aunque sea el 40% de salario, y las que no pueden del todo han dicho, mira, me voy solo con los 6 días que dice la norma, pero voy a dar 2 días más, 8 o 9. Eso es dependiendo de la situación económica en que el empleador se encuentre y de sus políticas de compensaciones que tenga establecidas. Don Álvaro Antonio dice, el Código del Trabajo contempla cambio de modalidad salarial, artículo 82-83, no reducción de salarios, pero hay empresas que pueden estar aplicando esto, lo cual, según el Código, es prohibido. Pero la empresa puede justificarse con el punto que le faculta para tomar decisiones unilaterales y entonces pareciera, como el bien dicho, una de cal y otra de arena. En los tribunales laborales no hay cal ni arena. En los tribunales laborales hay defensa de derechos. Y se lo digo con conocimiento de causa. No es posible, permisible, alegando un caso fortuito, fuerza mayor, una reducción salarial.
es más permisible para los judiciales entender una suspensión de la relación laboral, no una reducción. Entonces, no podemos acomodar las normas al interés en que quisiéramos dar respuesta, porque al final del día, por no cambiar a una modalidad salarial, porque no es posible, porque el trabajador tiene un salario fijo, no lo puedo cambiar a otra modalidad y propongo una reducción de salario, este trabajador que estuvo así tiene su derecho constitucional de ir a los tribunales de justicia y demandar el complemento de los salarios objeto de la reducción. Y tiene base para hacerlo, porque el empleador simple y sencillamente, ¿cómo se va a demostrar? Señor empleador, traiga a la vista las planillas del tiempo de la suspensión y se va a demostrar que le pagó menos de lo que habían transado. Y entonces, en los tribunales, eso no cuenta mucho, se los digo sinceramente. Los derechos laborales, señores, son mínimos. Transar lo mínimo al mínimo expresión no es posible. Entendido. Otra pregunta, siendo que muchos contratos no se encuentran la modalidad de trabajo a distancia, ¿cuál sería lo más recomendado para cubrir esta modalidad? ¿Un adendum, comunicado, donde firmen los trabajadores o un acuerdo? En la herramienta que se mandó el 27 de marzo, recuerdo que llevan un acuerdo mutuo se llama, de trabajo remoto o trabajo a distancia, como ustedes le quieran poner. Y el epígrafe, es decir, el título, dice acuerdo mutuo de trabajo a distancia por alerta sanitaria COVID-19, porque es algo temporal, no es permanente. ¿Para qué vamos a adendar el contrato por una situación puntual que tenemos esperanzado y puesto la fe, no solo en la ciencia, sino en Dios que va a desaparecer? Entonces vamos a volver a las relaciones de trabajo típicas, porque ahora tenemos un mix entre relaciones típicas y atípicas, según la OIT, ¿verdad? Lo típico vino a ser típico. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un acuerdo mutuo, se dan las directrices, cuáles son las funciones, cuál es el horario, cuál es la disponibilidad. No se asusten si ese trabajador diga, mira, ¿y qué pasó con el cargo de luz por estar conectado no sé cuántas horas contigo? ¿Qué pasa con el pago promedio del internet? Porque el internet yo lo utilizaba estando en la empresa, pero ahora me obligas a estar en la casa. No es el encierro como tal, ¿verdad? Es en sí los costos, como dice la legislación española, los costes, dicen ellos, que asume el trabajador por un trabajo a distancia. Dice, el marco referencial del acuerdo tripartito es válido si la vigencia del mismo estaba establecido hasta hoy, 24 de abril. El acuerdo tenía una fecha de caducidad en el tiempo. Vamos a ver a partir de, no creo que mañana o del lunes, este acuerdo aparece con otra fecha porque los que transaron el acuerdo le pusieron tiempo, ¿verdad? Entendían ellos que iba a haber un tiempo de 30 días. Dice, o se revisará la prórroga. Voy a comunicarme con mis amigos de Anitet para ver si hay una prórroga y no la pueden compartir, pero hasta el momento no tengo ni información al respecto. Pero es temporal, es un marco referencial temporal. Quiero quedar claro en la parte de cambio de modalidad salarial, por favor. ¿En qué artículo nos basamos? El artículo 82 y 83 del Código del Trabajo son las únicas herramientas legales que tenemos. El 83 tiene un abanico de 3 formas de modalidad salarial y el 82 dice que el salario es pactado por las partes siempre y cuando no violente el mínimo legal de ley. ¿Pueden decirnos que no es visible el caso fortuito porque no se ha decretado nada? ¿Perdón? ¿Pueden decirnos que no es visible el caso fortuito porque no se ha decretado nada? No. La autoridad administrativa local, si utilizo como referente el acuerdo tripartito de Zona Franca, por todo el acuerdo, si lo buscan ahí en la página de la Comisión Nacional de Zona Franca, habla de pandemia,
pandemia mundial, COVID, caso fortuito, está recogido por todos lados. Entonces es una forma de un reconocimiento. Ellos lo tienen planteado, ¿verdad? O sea, el artículo 38 plantea la suspensión basada en el caso fortuito fuerza mayor. Lástima que aquí no tenemos una disposición. Yo me iría también a revisar como un punto en mi defensa la circular 44 sacada por la Corte Suprema el día de ayer y habla del COVID, de la pandemia, ¿verdad? Como un trastorno mundial. Entonces, es un reconocimiento de que existe y que no requiere comprobación alguna. A todo esto quiero aclarar, ya el Ministerio del Trabajo desde marzo estuvo autorizando suspensiones colectivas en base al COVID-19. Eso ya existe. Puedo utilizar esas resoluciones administrativas como un referente también para defenderme, porque no tengo nada que comprobar. En el artículo 38 menciona que si es suspensión colectiva debe solicitar autorización ante el MITRAP, aunque se dé de mutuo acuerdo. Pero nos dice que no necesita si hay mutuo acuerdo. ¿Puede aclarar? Bueno, aquí lo que les expliqué es lo siguiente. Uno, tenemos la jurisprudencia que es fuente supletoria del derecho. ¿Cuál es esa? Leí dos sentencias, uno del juez del trabajo y otro del Tribunal Nacional Laboral. Y no era ni alerta sanitaria mundial, era una crisis política puntual de Nicaragua solamente. Y los magistrados del tribunal dijeron, negada la demanda con acción de nulidad de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Ilustro, era un caso de una empresa que solicitó al Ministerio del Trabajo la suspensión colectiva en base al 38 por razones económicas, basado en el caso fortuito fuerza mayor, porque el caso fortuito fuerza mayor, ¿en qué repercute en las empresas? En lo económico. Uno va junto con el otro. Son dos hermanas siameses con otra causal junta. Se juntan. Entonces, ¿qué sucede? Los sindicatos inconformes se fueron a la vía judicial, porque es su derecho desde el ámbito constitucional, de acudir a los tribunales de justicia. Tengan la razón o no, es su derecho. El juez tiene que ver si ese derecho le asiste. Como en efecto, el juez del trabajo dijo, invocaron la fuerza mayor, sumamente comprobable, porque era un hotel, y ustedes saben cómo han sufrido los hoteles en este país. Era un hotel. Es más que comprobada. No va a darse con lugar la demanda, que era, elimine la suspensión decretada por el ministerio, mande a pagar salarios por todo el tiempo que tuvimos de suspensión y prestaciones sociales. 3 acciones en una demanda. El juez atinadamente dijo, y leí las consideraciones, ¿verdad? Que no, que eran causales a la vista y que no requerían comprobación. El tribunal ratificó la sentencia del juez diciendo que esas dos hermanas siamesas, caso fortuito, fuerza mayor, no necesitaban comprobación en un entorno en el que se estaba y que no había lugar a la apelación y que se mantenía la decisión de ese juez. Y ese caso fueron al ministerio. ¿Qué nos trae esto aquí? Un replanteamiento. Bueno, si no voy al ministerio, puedo tener el riesgo legal, que siempre está junto con el riesgo económico, son dos hermanos siameses más, que vayan a la vía judicial y reclamen que no me fui al ministerio. Pero el artículo 38 me dice, caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, tenemos que tener presente que si hacemos un mutuo acuerdo en base al 38, no requiere del previo el autorizado del ministerio porque no hay que comprobarse nada. Diferente es que yo alegue causales económicas, falta de liquidez como para pagar salario,
para mantener la planilla. O sea, ahí sí yo estuviera como en cierta forma dando pauta o pie a que la autoridad del ministerio diga que yo alegué una causal que demostraba, que significaba comprobación y que la empresa no trajo a la vista los estados financieros ni su liquidez. Estamos hablando caso fortuito o fuerza mayor, que no hay que confundirlo. El kit del asunto es cómo redactamos el acuerdo. ¿Otra? ¿Qué pasa con el sector producción cuando ya no tengan materia prima? ¿Qué tipo de suspensión se puede usar o qué procedimiento se debe seguir? Bueno, con la suspensión, bueno, la materia prima por caso fortuito, fuerza mayor, ¿qué tenemos? Fronteras cerradas, contenedores en cuarentena resguardados, imposibilidad de seguir operando, repercute en lo económico. Entonces nosotros tendríamos que hacer un buen acuerdo con nuestros trabajadores, invocando. En derecho nada de esto es sobrancero ni está de más. Artículo 37, literal F, y artículo 38, caso fortuito, fuerza mayor. Como decía un inspector del trabajo, cuando llevé una solicitud de suspensión, creo que fueron las primeritas que se llevaron y que fueron autorizadas. Bueno, aquí estar hablando de la fuerza mayor, sí, porque como hay cuarentena en la frontera, no podemos sacar pedidos. Y al no sacar pedidos, tengo la bodega saturada. Entonces, tenés dos causales. Una tiene su razón o raíz en la otra. No son divorciadas. No es una causal económica como tal. Es un tema de que no puedo seguir operando. Entonces, la importancia de esto es poder hacer el acuerdo lo más transparente y con las dos normas concatenadas. En derecho nada es sobrancero. ¿Otra pregunta? En el hipotético caso que un trabajador contagiado con COVID-19 y deba hacer las 3 semanas de cuarentena, la empresa podrá abogar suspensión temporal, ya que el IMSS no lo asume como riesgo laboral. Y en caso de que el tiempo sea mayor a 3 semanas, ¿qué deberá hacer la compañía? Recuerden ustedes que la enfermedad por contagio, lo que sea, es una causa de suspensión de la relación laboral ya. Ahí tienen la respuesta, es una causa de suspensión. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el doctor Ruiz dijo, no voy a tocar temas de seguridad social porque el doctor lo planteó en el webinar y vamos a hacer un segundo con él la semana que viene. Así que están todos cordialmente invitados y van a tener el gusto de participar en una ampliación que salió del fajo de preguntas que suelen hacer ustedes en los webinars y que son nuestros insumos para ampliarnos, ir más allá para dar una segunda parte de respuesta. ¿Qué dijo el doctor que nos quedaba como materia pendiente según el Seguridad Social? Y casualmente ayer tuve una conversación interesante con él. Dice, sobre el contagio del COVID, todavía no tenemos nada del Seguro Social como enfermedad profesional o si el contagio por COVID va a ser considerado una enfermedad común. Preguntas pendientes, dice. Subsidio, ¿qué pasa si está suspendida la relación laboral? Al final, la empresa médica va a tener a fuerza y candela que atender a este trabajador, aunque sea centralizado a una unidad de salud o bajo el sistema que el MINSA le quiera dar, pero un trabajador afectado significa que su empleador debe tener conocimiento para el manejo de la suspensión de esta relación laboral. Después decía él, subsidio estando despedido, ¿qué es, cómo se va a tramitar? Pues, ¿qué dice la OIT? Y se los puse, estas dos gemelas. ¿Qué dice la OIT de estas 2 siamesas? Que como es una causa que no es imputable a ninguna de las partes, no es justo cancelar o dar por terminado un contrato de trabajo de un trabajador que se vea bajo contagio. Hay que darle el abordaje desde la empresa con las unidades de salud y buscar los mecanismos. Lean el documento que les posteé. Esta presentación se las vamos a regalar, no se preocupen. Y aquí tienen esa respuesta desde la OIT.
¿Qué plantea, qué escenarios plantea para los países en relación a contagios? Se llama las normas de la OIT y el COVID. Búsquenlo, pónganlo en la bolita del Google y van a encontrarlo. Creo que hemos terminado, doctora, con todas las preguntas relacionadas al tema. Han estado haciendo, como usted bien decía, consultas en relación a la seguridad social y vamos a contar pues con, estamos planeando otro webinar con el doctor Manuel Ruiz, como ya les comenté. Bueno, aquí acaba de caer una consulta. ¿Qué sucedería que un trabajador, ¿qué sucedería que a un trabajador sea afectado por el COVID-19 por asistir a las oficinas? ¿Se dejará desamparado aun cuando sea contagiado por cubrir sus funciones? Nunca. La ley 618 la ley 618 de la ley de higiene y seguridad ocupacional y el Código del Trabajo, creo que en el 100 y algo, refiere la obligación del empleador de garantizar las medidas de protección y de prevención en ocasión del trabajo. Es una obligación. Cuando la norma dice obligación, diferente es que dijera, el empleador podrá, le deja la opción, aquí es obligación. Revisemos el artículo 18 de la ley 618 o le digamos a nuestros higienistas que nos den un dictamen o insumo qué pasa con esos temas, porque es la obligación número 1 del empleador. Ok, como le decía, ya respondió, gracias por responder todas las consultas de los invitados. Esperamos pues haber cumplido con sus expectativas y los invitamos a estar pendientes de más webinars con temas de interés para todos. No sé si quiere decir algo, doctora. Bueno, no me resta más que despedirme de todos. Gracias por haber tenido gozar de su atención. Y bueno, nos tienen a la orden y les invito pues siempre a hacer las cosas dentro del marco legal. Recuerde que todos somos trabajadores y la idea es salir adelante con la fe puesta de que todo va a cambiar. Enhorabuena. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Este video va a estar en la página de YouTube Centro de Formación Empresarial CADIN. Nos pueden buscar. Gracias y feliz tarde.